cansado, no le voy a pedir que se ponga de pie, sino que abra la escritura en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 2, verso 17. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vaya, más o menos comieron hoy, ¿verdad? Capítulo 2 de Josué, verso 17. Los que ya no tienen por qué estar caminando, ya empezó la palabra de Dios. Quisiera que por favor se acomoden. Y los que están platicando, dejen de platicar. Amén. Vamos a oír palabra de Dios. Aleluya. Dice, y los hombres le dijeron, capítulo 2 de Josué, verso 17, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Levante ahí su mano derecha. Vamos a orar por las peticiones que usted trae y las que se escribieron. Padre, qué maravilloso es una vez más, Señor, comunicarnos contigo. Nuestro corazón se llena de gozo, de gratitud, Señor, por estar nuevamente en tu casa. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir por un momento, como un solo hombre, Señor, a interceder por las peticiones de tu pueblo. Señor, aquí se han escrito varias peticiones que tú conoces. Sabemos que desde que se escribieron tú ya las conocías. Pero, Señor, ahora venimos delante de ti, las ponemos delante del trono de la gracia y te pedimos, Señor, que tú respondas a estas peticiones. Que tengas misericordia del que debes de tener misericordia, que pongas tu mano de sanidad sobre los cuerpos enfermos, que levantes al menesteroso, que levantes al necesitado, provee lo necesario, Señor, en lo material. Y lo más importante, te pedimos en esta noche que nuestros corazones sean preparados por el Espíritu Santo, de tal manera que tu palabra pueda caer en buena tierra. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. ¿Usted ya identificó de quién estamos hablando aquí? ¿Sí? Una prostituta. Yo sé que hoy estamos con niños chiquitos aquí, que tal vez no saben lo que es, pero ahora los niños saben muchas cosas. No dice. Muy bien, le preguntas en casa a tu mamá. Pero esa palabra es fuerte, ¿verdad? A veces quisiéramos que nuestros niños se taparan los oídos, pero la Biblia le llamaba a las personas como eran. Una de las virtudes de la Biblia es que no esconde los defectos de la gente. Una de las cosas interesantes de la Biblia es que llama al pecado, pecado. Amén. Dios le llama a las cosas por su nombre. Esta mujer llamada Rahab o Rahab, como usted quiera llamarle, si usted tiene acento hebreo, le va a decir Rahab. Pero esta mujer, pues como dicen algunos, ejercía la profesión más antigua. Algunos le llaman de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, indudablemente que era una mujer que, aunque obtenía ganancias, y quizá ganancias jugosas, que le hacían tener una casa. Fíjese que yo no sé
No estudié eso, pero sospecho que la casa que tenía, ¿dónde la tenía? En la muralla. Jericó era una ciudad grande, fortificada, y yo me imagino que estar en la muralla y desde la muralla poder ver hacia el horizonte debe haber sido un condominio caro. ¿Verdad que sí? Porque la vista era mejor. Vivía en alto. Y era muy conocida. Era muy popular Rahab. Popular entre los hombres. Pero esta mujer nunca se imaginó que su vida y la de su familia, porque estamos ahora en una reunión familiar. Amén. Nunca se imaginó que la vida de ella y la vida de su familia iba a ser interferida por Dios. Nunca se imaginó que el Dios que para ella era desconocido, porque habitaba en una ciudad donde indudablemente había dioses paganos. No creían en el único Dios verdadero. Y sin duda esta mujer, como cualquier mujer, sin Dios, pero ella ejerciendo una profesión, que le estoy llamando profesión, un oficio pues, tan delicado, algo que no satisfacía su vida. Indudablemente debe haber llevado una vida muy vacía. Cuando pienso en ella, me recuerdo en la samaritana, que aunque no tenía el oficio oficial, como que era muy parecida, ¿verdad? Los hombres no la satisfacían hasta que apareció Cristo. Pero Rahab llevaba una vida vacía, tal vez una vida, fíjese que es interesante, pero Rahab, yo tengo razones para decirle a usted que yo creo que tenía sus lenes. Porque en el lugar donde ella escondió a los espías, dice que eran rollos de lino en el terrado de su casa. Y deben haber sido muchos rollos de lino, y el lino es caro. Yo creo que tenía una buena empresa, muy productiva. Pero leamos bien, y sabemos que Josué, que cuando tomó el mando del pueblo de Israel, Dios le había dicho a Josué, le había dado la promesa que como había estado con Moisés, iba a estar con él. Y el pueblo de Israel también le requirió, si Dios está contigo, como estuvo con Moisés, te seguiremos. Y lo interesante es que Dios estaba con Josué también. Y vemos que el discipulado, qué importante es el discipulado. ¿Quién te ha discipulado a ti, hermano? Si tú solo eres un asistente a la iglesia y nadie te discipula, cuidado, porque por eso tu vida cristiana puede estar en decadencia. Josué fue discipulado desde muy joven por un hombre tremendo de Dios llamado Moisés. Y aprendía de observar, aprendía cuando lo acompañaba al monte, aprendía cuando se quedaba en la puerta de la tienda de reunión, cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios. Fue el primer hombre que vio a Moisés que tenía la cara resplandeciente y que se tuvo que poner un velo. Fue el primero que lo vio, porque lo había acompañado hasta cierta altura del monte. Era un hombre de alturas espirituales, pero estaba dispuesto a pagar el precio para ir con aquel que le estaba mostrando el camino que él debía de seguir. Por eso fue un hombre que Dios usó de una manera tremenda y con sobrenaturalidades tremendas. Usted puede ver ahí en el contexto de estos pasajes que el mismo príncipe de los ejércitos de Israel se presenta ante él. Y aún era un hombre tremendo porque le dice, bueno, ¿eres tú de esta o eres de la otra? ¿Eres de este ejército, eres de los nuestros o eres de otros? Porque no había identificado quién era el que se le estaba presentando. Pero era un hombre que iba a obtener
las grandes victorias que Moisés ya no pudo obtener al conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Pero lo que me interesa en esta noche es hablarle a usted de Rahab y su familia. Probablemente, aunque usted sabe, hermano, que el Evangelio también es para las que se han prostituido y para los que se han prostituido. Y la Biblia nos muestra que el Evangelio y la gracia de Cristo es para todo pecador, no importa cuán grandes sean sus pecados. No importa cuánto haya bajado en su vida, cuánto se haya enlodado, cuántos saben que la gracia de Dios es para todo aquel que anhele y crea y acepte por la fe el sacrificio de Cristo. Pero esta mujer Rahab, es interesante que salvó a su familia. Salvó a su familia de morir. Pero lo más importante es que lo salvó de morir eternamente. Entonces usted me va a pedir el verso. Bueno, vamos a ir caminando. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos infiere ciertas cosas. Porque Rahab, después de haber sido salvada su vida, dice que aunque estuvo fuera del campamento porque era gente inmunda para el pueblo de Israel, probablemente, dicen los escritores, los que hacen los comentarios, que estuvo solamente fuera del campamento 7 días, porque dice la Biblia que ella después vivió con el pueblo de Israel. ¿Y sabe usted que esta prostituta? La llamo así porque así la llama la Biblia. Se metió en la genealogía de Cristo. ¿No me cree? Acompáñenme a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 1, para que me crea, y verso número 5. Y es interesante cómo esta mujer, ¿sabe cuáles son las credenciales de Rahab? Es la tatarabuela de David. ¿Sabe usted que la tatarabuela de David fue una prostituta? ¿Lo sabía usted? ¿Cuántos lo sabían? Sí, poquitos lo sabían. Bueno, ahora ya sabe. Así que si en tu pasado ancestral hay asesinos, si en tu pasado ancestral hay personas inadecuadas que quizá tú mismo te avergüenzas de ellas, confía, porque Cristo puede cambiar todas las cosas aún atrás en nuestra vida. David, cuando estaba deprimido, se había puesto a pensar, porque en esos tiempos se contaba todo de familia, de generación en generación. Y leamos capítulo 1 y verso 5, y dice, Salmón, mire qué nombre más raro, ¿verdad? Nombre de pescado, este debe haber tenido cara de pescado. Como aquella canción, ¿verdad? Que nació con cara de pescado. Esas canciones le gustaban a usted antes, ¿verdad? Salmón engendró, ¿de quién? ¿Por qué me mira la Biblia? ¿O no trajo? Algunos de no traen Biblia. Se volvieron muy modernos. Engendró de Rahab. ¿A quién? A vos. No, a vos no. A vos. ¿Y quién era vos? El que redimió a Ruth. Mire qué interesante. Yo me estaba poniendo a pensar que un día de estos le predico sobre las genealogías de Cristo. Estaba leyendo ahí y me piqué, fíjese. En las genealogías de Cristo hay mucho que predicar. Y fíjese qué interesante, porque esta mujer prostituta engendró a Booz, el que redimió a la maldita Ruth, la moabita. Y ambas, de una generación a otra, se metieron en la genealogía de Cristo.
Fue como que me dijeran, ¿ya te diste cuenta qué clase de gente metió en la genealogía de Jesús? Pero la diferencia es que Él la redimió, como nos ha redimido a todos nosotros. Así que no importa nuestro pasado, aleluya, en Cristo todo ha sido cancelado. Todo aquel que sabe que todo lo de su pasado fue cancelado, denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que yo me sorprendí que Rahab era la mamá de Booz. Eso quiere decir que se quedó a vivir con el pueblo de Israel, pasó a ser de la fe de Israel, y no solo ella, sino que toda su familia, porque el centro del mensaje es, si le queremos poner un tema, la familia con el hilo escarlata. Yo le voy a explicar en pocos minutos lo que significa ser una familia con hilo escarlata. Porque todos nosotros debemos de ser una familia con hilo escarlata. Porque el hilo escarlata es la garantía que toda nuestra familia va a ser salva. ¿Cuántos quieren que toda su familia sea salva? Yo anhelo que toda mi familia sea salva. ¿Y saben qué? Yo no solo anhelo que mis hijas sean salvas, sino que también mis nietos y mis bisnietos, si el Señor no viene, yo anhelo que todos ellos sean salvos, y usted también. Entonces aprenda lo que es tener hilo escarlata. Leámoslo ahí. Regrese conmigo allá a Josué. Y vamos a ver, con toda esta introducción tan larga, que ya casi me fui en la introducción. En el verso 17, otra vez dice, nosotros, están hablando los espías, nosotros quedaremos libres de este juramento. Los espías, siervos de Dios, hicieron un juramento con una prostituta. Y el juramento consistía, a menos que, verso 18, cuando entremos en la tierra, ates. ¿Quiénes dieron el cordón? Ates este cordón escarlata. Ahora, mucha atención. La palabra hebrea que traduce el color escarlata también se puede traducir como grana y como carmesí. Así que el color escarlata es tipo del pecado. Isaías, acompáñenme rápidamente a Isaías, capítulo 1, verso 18. Ese pasaje usted lo conoce muy bien. Se usa en las campañas evangelísticas. Los evangelistas lo usan mucho, pero hoy lo vamos a usar nosotros. Capítulo 1, verso 18 de Isaías dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como ¿qué? La grana. Ese pasaje es el mismo del hilo color escarlata. Así que escarlata, grana y carmesí es exactamente la misma palabra y el mismo color. Es rojo como la sangre. Si es que usted no es de sangre azul. Y dice, como la nieve, que ¿de qué color es? Blanca, ¿verdad? Blanquísima. Serán emblanquecidos. El hilo color escarlata que había que poner en la ventana, que los espías le dieron a Rahab, era una señal que en esa casa había pecado. Pero también era una señal de esperanza, porque ¿de qué color tuvieron que pintar sus dinteles las familias hebreas para evitar que sus primogénitos murieran cuando el destructor salió a matar a los primogénitos de Egipto? ¿De qué color? Rojo, sangre. La sangre en los dinteles de las familias hebreas evitaron que uno de los miembros de las familias hebreas murieran por el destructor. Así que nosotros también tenemos que ser familias
con sangre en los dinteles. ¿Y sabe quiénes somos los responsables de poner sangre en los dinteles? Nosotros los padres. No se me haga el loco. Somos nosotros los padres los que tenemos que poner sangre en los dinteles. ¿Cómo? Pues teniendo una verdadera fe en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, y que esa fe tenga obras que demuestren que es una verdadera fe, para que nuestros hijos, para que nuestra simiente, para que nuestras generaciones puedan recordar al abuelo Sergio, que era un hombre de fe, de una fe probada. A la abuela María. Y no que tengan que decir, mi abuela era tremenda. 5 maridos tuvo. Y a todos los mató. Bueno, esas son películas, ¿verdad? Y dice, aunque sean rojos como el carmesí es rojo. ¿Sí? En ese pasaje lo puede ver claramente. Dice, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Volvamos al pasaje. Ellos dicen, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar. 2 instrucciones tenía esta mujer para salvar a su familia. En ese caso de la historia bíblica era para salvarlos de la muerte física, porque ella no lograba todavía entender que también iban a ser salvados de la muerte espiritual por medio de la fe en el único Dios verdadero que ellos iban a adoptar después. Para nosotros, los que anhelamos familias con hilo escarlata, yo quiero que usted visualice, le estoy hablando en términos espirituales, pero lo estoy haciendo a través de la figura de esa ventana. Yo quiero que usted visualice que si esta era la ventana, el sillar, así se llama, el sillar de la ventana, que ahí pusieron un hilo escarlata. Si usted hace cronología de los días que tuvieron que esperar Rahab con sus familiares, porque ellos no sabían cuándo iba a entrar Israel. Pero sabe que los espías fueron enviados antes de que cruzaran el Jordán. No habían cruzado el Jordán, si usted ve la cronología de los hechos. Así que pudieron haber pasado 2 o 3 meses, yo no sé. Usted que es estudioso, póngase a hacer ahí los números y me cuenta. Ese hilo escarlata se quedó y se movía por el viento. Pero Rahab, cada vez que miraba a ver si venía el ejército de Israel, también miraba el hilo escarlata. Y sabe que esa mujer la pusieron en la galería de los héroes de la fe. ¿Quiere usted saber qué se dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 31, de Rahab? Ojalá se dijera eso de nosotros. 11 de Hebreos, verso 31, dice, fíjese bien lo que dice, por la fe, la hermana Rahab. ¿Así dice? Nota que la Biblia no oculta el pasado de las personas. La ramera Rahab. ¿Leyó bien? No pereció con los desobedientes. Por la fe no pereció. Por la fe no va a perecer mi esposa. Por la fe no van a perecer mis hijas. Por la fe no deben de perecer tus familiares, hermano. Tu abuelita,
tus tíos, tus primos, todos tus parientes. Si eres hombre, cabeza de hogar, que le estás poniendo hilo escarlata a tu familia, vas a ser instrumento de Dios para que ellos, antes del juicio que viene, se puedan meter a la casa. Porque la casa de Rahab se volvió un santuario donde iban a ser protegidas, porque la segunda instrucción después del hilo escarlata fue: tráelos a tu casa. Y ojo, todo el que salga de la casa, su sangre será sobre él. Era exactamente lo mismo que se dijo de los miembros, y especialmente del primogénito, cuando en Éxodo, cuando echaron ahí sangre en los dinteles, se dijo: ay de aquel que se salga de la casa, porque va a ser muerto por el destructor. Nuestros hijos, por chiquitos que están, aunque estén medio dormidos, aunque estén aburridos, aunque no estén entendiendo todo, tienen que saber, y usted les tiene que decir, y usted les tiene que recordar, que si se salen de la casa, no la casa física, que si se salen de la fe, si no se convierten genuinamente, no hay juramento para salvarlos. ¿Se acuerda usted que en el capítulo 12 de Génesis se hizo Dios un juramento consigo mismo? ¿Se acuerda aquel hecho tan raro donde se partieron aquellos bueyes, aquellos toros por la mitad, y se puso una mitad por este lado? Usted lo puede leer en Génesis capítulo 12, otra mitad por este lado, y dice que Dios juró por sí mismo bendecir a todos los de la simiente de Abraham por la fe. Y dice que juró por sí mismo bendecir en Abraham a todas las familias de la tierra. ¡Léalo! Ese es el pacto abrahámico. Estúdielo otra vez. Y dice: por haber recibido a los espías en paz. Mire qué tremendo. No solo se metió en la genealogía de Jesús, no solo fue la tatarabuela de David, el hombre conforme al corazón de Dios y el rey más grande que ha tenido Israel. Porque Salomón tal vez tuvo más sabiduría y más riqueza, pero Salomón ni siquiera se habla del tabernáculo de Salomón, se habla del tabernáculo de David. Y David fue un hombre que aprendió cómo hacer que la presencia de Dios llegara a su vida y a la vida de toda una nación, cosa que no hizo Salomón. Por eso yo le llamo el rey más grande que ha tenido Israel. Tan es así que no se va a sentar en el trono de Salomón, se va a sentar en el trono de David, el Cristo de la gloria, que va a venir a tomar la tierra y a gobernar por 1000 años. Con vara de hierro se va a sentar en el trono de David. Aleluya. Qué lindo saber que usted y yo tenemos la oportunidad de poner un cordón escarlata en nuestra familia. ¿Cómo será eso en lo práctico? Rahab fue alguien que le creyó primero a Dios. Usted va a notar que esta mujer les empieza a decir a ellos, a los espías, todo lo que había acontecido en Jericó. Dice: el Señor es Señor en los cielos y es Señor en la tierra, porque hemos sabido lo que ustedes hicieron con Egipto. Hemos sabido cómo su Dios abrió el mar rojo. Sabemos lo que le pasó a Og y a Sehón, los reyes amorreos, cómo los dedicaron al anatema. Y desde que supimos eso, el temor nos ha invadido y ningún soldado, ningún hombre de Jericó está dispuesto, dice ahí el original, no tiene espíritu para poder pelear contra Israel. Pero lo tremendo es que esta mujer reconoció quién era Dios. La pregunta es: ¿sabes tú quién eres Dios? ¿Quién es Dios?
¿Lo demuestras así en tu casa? ¿Cómo enfrentas las necesidades económicas en tu casa? Diciéndole a tus hijos, Dios va a proveer, mi hijo. Yo sé que tus zapatos están bien ventilados, mijito. Pero ¿sabes qué? El Dios en el que yo creo es Señor en el cielo y es Señor en la tierra y nos va a proveer. Amén. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos cuando están enfermos? ¿Aprenden que lo primero que haces es correr a la farmacia y correr al médico? ¿O están aprendiendo que sus padres toman un poco de aceite, especialmente las cabezas de hogar? Ya me dan ganas de poner de pie a los que están durmiendo. Es que ahora me pica por poner de pie a los que se duermen. Duerme en su casa, hermano, por favor. Sí, en serio. Sí. Es una falta de respeto venirse a dormir al templo. Yo no sé por qué, pero cuando estamos predicando en el púlpito nos estorba la persona que está durmiendo. Hasta nos saca de donde íbamos. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Todo aquel que sube al púlpito y mira a alguien dormir, dice, le dan ganas a uno de bajarse. Un día de esto me bajo. ¡Shh! Despierte. No se le va a olvidar otra vez. Va a dormir en su casita. Muy bien, yo voy terminando. Dice, reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. ¿Qué significará eso? Mira, tú le hablas a tus parientes inconversos. Yo te aseguro que el 10% de esta iglesia le habla a sus parientes. Porque se nos ha olvidado compartir la fe. Fíjese que, solo póngase a pensar conmigo, estaba el papá y la mamá de Rahab y papá de Rahab, estaban ahí cuando llegaron los espías. No, ¿verdad? ¿Será que la fe de Rahab la tenían los papás de Rahab? Los parientes de Rahab. Dios se le reveló de alguna forma a Rahab. Pero ¿cuál sería el mensaje de Rahab a sus? Imaginémonos un poquito el cuadro. Mira, papá, fíjate que yo recibí los espías de los hijos de Israel. Y mira, ellos van a venir a tomar la tierra. Ellos van a destruir esta ciudad. El Dios de ellos es un Dios todopoderoso. No es como el Dios que tú me enseñaste, papá. Usted tal vez le va a decir a su papá, papá, no es el Dios de tachín, 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 tachín. No, no, papá. Papá, no es ese Dios de palo. No son esos ídolos mudos, papá. El Dios en el que yo creo dejó la tumba vacía. Está vivo. Papá, esa fe que tú tienes es una fe muerta. Claro, tenemos que ser sabios. Fíjese que ese mensaje que yo le estoy dando puede sonar muy fuerte. Y tal vez su papá le dice, mira, andate de aquí. No volvás a venir a mi casa. Pero ¿sabe cuándo papá y mamá oyen a un hijo? Es cuando lo conocieron drogadicto. Y ahora ya no es drogadicto. Los papás oyen a un ex borracho que lo tenían que andar cuidando porque cacheteaba el pavimento. Porque se preguntan esos papás, ¿quién cambió a este bolo empedernido? Ahora, si tú todavía te las echas,
¿qué te van a oír? ¿Verdad que sí? El mensaje a nuestra familia tiene que ser primero con hechos. Yo te lo demuestro en Santiago. Acompáñame otra vez a Santiago. Al fin y al cabo, hace rato que no predico, hoy me voy a echar unos 3 mensajes de una vez. Ya sé que empezar a levantar, ¿verdad? No, ya voy a terminar. Santiago está después de Hebreos, capítulo 2. Y verso 25. Me llama la atención todos los que escribieron de Rahab, la prostituta. Y de la misma manera, no fue la ramera. Mire qué tremendo. No le llaman la hermana Rahab. ¿Cómo se sentiría usted que tal vez fue ladrón? Que yo le dijera: hey, hermano ladrón José, venga para acá. Se pone vendiendo hule, ¿va? Tal vez hasta me pega. No, pero aquí dice: y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada, lo dice la Biblia, se salvó. Y lo lindo es que no solo ella, su familia se salvó. También justificada por las obras. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? Estudiosos, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Bueno, ¿y por qué dice aquí que Rahab la ramera fue justificada por las obras? ¿En qué quedamos? ¿Es la fe o son las obras? Las dos. Las dos. No. La justificación es por la fe. Y entonces, ese Santiago se equivocó, ¿verdad? Borremos ahí. ¿Le doy permiso a que borre? No. Dice que maldito el hombre que quita una tilde o una coma, ¿verdad? No, eso lo entendemos en el verso 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto se resuelve así. La verdadera fe que salva se refleja con obras. Amén. La justificación es por la fe, pero la verdadera fe que justifica se expresa en obras. ¿Estamos? Por eso entonces dice Santiago: por la fe la ramera Rahab, o de la misma manera, dice, no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así está terminando todo el capítulo 2, su argumento. Porque así como el cuerpo, este cuerpo, sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y mire, Rahab obró porque tenía fe. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Siguen durmiendo los hermanos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero el verso 10 dice que nosotros nos fueron preparadas las obras para que anduviésemos de antemano en ellas. Así que el cristiano que no obra no tiene fe. Es solamente pan pintado. Muy bonito por fuera, pero no hay fe. Rahab puso el hilo escarlata porque creyó. Les creyó a los espías que en ese momento estaban trasladándole a ella un juramento que venía de Dios.
Pero creyó porque fue a jalar a su papá, a su mamá, a sus parientes, los metió en la casa y los salvó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El juicio ya viene. La destrucción no de Jericó, sino que de la Jericó del mundo. El mundo entero está a punto de ser enjuiciado. Pero ese juicio es para el mundo. Yo le aseguro que todos los que estamos aquí tenemos parientes inconversos. ¿Verdad que sí? ¿Oras por ellos? ¿Pero cuánto oras? ¿Oras una hora por tus parientes? No, hermano, yo cuando como digo, Señor, y te hablo por Juanita. ¿Intercedes por lo menos una hora por tus parientes inconversos? Por eso es que no se salvan. ¿Habrá alguien que intercede 2 horas? Ay, hermano, en mi vida he orado 2 horas. Por eso estamos como estamos. ¿Habrá alguien que se atreva a interceder 3 horas por un inconverso, un pariente? Yo no sé qué hizo Rahab, no lo dice la Biblia, pero metió a su casa a toda su familia. Tú y yo, si vamos a ser familias de hilo escarlata, con sangre en los dinteles, vamos a ser personas de intercesión para que esas personas que no quieren conocer a Cristo, porque es una batalla espiritual, tienen una venda como tú tenías una venda. Amén. ¿Cuántas familias quieren ser de hilo escarlata aquí? ¿Pero de verdad está levantando la mano? ¿Sí? ¿Quiere poner usted hilo escarlata? ¿Quiere hacer una locura conmigo? Póngase de pie. Los hombres y las mujeres de fe a veces actúan raro, porque hacen cosas que solo se mira y se comprenden en el mundo espiritual. Trate de no moverse. Todavía están los buses ahí. Pero yo le voy a pedir especialmente a los cabezas de hogar en esta noche. Agarren en su mano derecha, mientras los que no conocen a Cristo, sean niños, sean jóvenes o sean adultos que están aquí y que saben que todavía su vida no tiene sangre en el dintel, pueden venir al frente y aquí los diáconos van a asistirlo para orar por usted. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, pero ponga en su mano derecha y agarre un cordón. Por la fe en los que no se han casado, jóvenes que no se han casado, que anhelan casarse, agarren así, como que tuvieran un cordón en su mano derecha. Y por la fe lo van a poner en la ventana de su casa. A ver, no me mire, visualice por la fe. Tiene un cordón, ese cordón escarlata es rojo como la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ese cordón escarlata le va a indicar al destructor que no tiene por qué entrar a tu casa. Le va a indicar al destructor que aquel hijo que está todavía aprisionado por las drogas va a ser liberado por la fe de aquellos padres, por la fe de aquellos hermanos, por la fe de aquellos parientes que están ahí y que saben que Cristo es Señor de la tierra y es Señor del cielo, y que por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, esa casa tiene señal carmesí. La última gota de la sangre de Cristo fue derramada para que todos los miembros de tu familia sean salvos. Pero óyeme, si pudo usar a una prostituta
¿Cómo no te va a usar a ti? ¿Cómo no te va a usar a ti? ¿Cómo no te va a preparar? ¿Cómo no te va a dar palabra? ¿Cómo no te va a dar carga para interceder por aquellos miembros de tu familia que sabes que se están muriendo en sus delitos y pecados, pero no has hecho nada, no has orado, no has intercedido, no has clamado? Pero ahora tú vas a poner por la fe un hilo escarlata en tu familia, aleluya, para que el destructor no intervenga, para que el destructor pase de largo, aleluya. Y vas a obrar trayendo a tu padre, trayendo a tu madre, a tus hermanos. ¿Cómo los vas a traer? Orando, intercediendo, clamando porque el velo se caiga. Los velos de idolatría, las cadenas de vicio. Acuérdate que eras esclavo en Egipto, pero el Señor rompió tus cadenas. El Señor se te reveló a ti. Su sangre preciosa te ha librado de la culpabilidad del pecado. Si esa ha sido tu experiencia, pon sangre en tus dinteles. Por la fe, pon sangre en tus dinteles. Por la fe, pon sangre en tus dinteles para que tus hijos no se pierdan. No te conformes con traerlos a la iglesia, nada más, sino cúbrelos por la fe, que un día cuando se escriba el libro de los Hebreos, capítulo 11 de esta iglesia, se pueda decir: por la fe José salvó a su familia, por la fe Juanita salvó a sus hijos. Aunque no tenía esposo, por la fe ella los pudo llevar a los caminos del Señor. Por la fe Ernesto, por la fe Enrique, por la fe José salvó a sus hijos, a sus nietos, a los hijos de sus hijos. Levanta tus dos manos y dale gracias a Dios por su sangre carmesí, por medio de la cual, aunque los pecados de nuestros hijos, de nuestros familiares sean rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana, van a ser blancos sus corazones emblanquecidos por la aplicación de la sangre del Cordero de Dios, que fue sacrificado una vez para siempre. Dale gracias a Dios por esa sangre. Dale gracias. Y por un minuto levanta un cántico de adoración. Un cántico de adoración. Aleluya. Oh, gloria al Cordero. Que fue inmolado. Te alabamos, bendito Jesús, por tu salvación tan grande, por tu amor que sobrepasa todo entendimiento.
Aleluya. Aleluya. Bate tus manos. Bate tus manos. Alábalo un minuto más. Ya nos vamos. Gracias, Señor, por tu don inefable. Gracias por tu sangre derramada. Sangre que limpia, sangre que liberta, sangre bendita. Esa sangre te limpia de todo pecado. Esa sangre fue derramada por tus hijos, por tus parientes. No importa cuán profundo han caído en el pecado. Pon sangre en los dinteles, hilo escarlata en la ventana, porque será la señal que va a traer aún al hijo que se salió de la casa, que se salió de la fe, y que por misericordia, tal vez un día antes del fuego, quizá un día antes del juicio, se va a acordar que en la casa de sus padres hay hilo escarlata. Clama un momentito por tus familiares, especialmente por los que están en drogas, en alcoholismo, en prostitución, aunque sean primos. Clama, clama. Dios anda buscando Abrahames que sean amigos de él para orar por las Sodomas del mundo. Y Dios va a pedir otra vez 40 justos en la ciudad, 30 justos en la ciudad, 20 justos en la ciudad, para detener juicios. Necesita de Abrahames que intercedan por las Sodomas del mundo. Gracias, Señor. Solo dale gracias por tu salvación tan grande. Rahab entendió qué grande fue su salvación, porque había bajado profundo. Pero ¿sabes qué? Fue levantada, como tú fuiste levantado. Eres levantado. Dale un aplauso al Señor. Ahora sí nos vamos, gozosos, con el ánimo de compartir con los nuestros cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Nos vamos cantando gozosos.